Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Está con nosotros el ingeniero César Chávez, maestro en ciencias, especialista en ordenamiento ecológico, y lo hemos invitado precisamente para que nos platique en este contexto del arranque de las administraciones municipales por 3 años, en donde habrán de impulsar los proyectos los alcaldes y las alcaldesas, para que nos platique y alcancemos a entender lo que es el ordenamiento ecológico. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Presencia Universitaria y gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias a ustedes, al contrario, gracias por la invitación. Podríamos tal vez arrancar, ingeniero, la charla compartiéndonos desde su expertise qué es el ordenamiento ecológico. ¿Qué debemos entender por ordenamiento ecológico? Sí, mira, el ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental de los más importantes en todo el territorio. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿qué es el ordenamiento? Es un instrumento de política que regula los usos del suelo fuera de los centros de población. Es decir, fuera de las manchas urbanas, orienta el crecimiento hacia dónde debe darse este crecimiento y la manera cómo se debe dar. Este instrumento es el que debe ser congruente con los planes parciales de desarrollo urbano. Es decir, el ordenamiento ecológico está constituido por unidades de gestión ambiental, que son porciones del territorio que comparten ciertas características sociales, ambientales, de economía, pero estas políticas no todas permiten el desarrollo urbano. Aquí en el caso del municipio de Querétaro se tienen 5 políticas. La de aprovechamiento sustentable, que está referido básicamente al cultivo agrícola, terrenos forestales, aprovechamientos de recursos naturales, pero allí no se permite el desarrollo urbano. Está la política de salvaguardia y riesgo, que le compete, que son zonas intermedias entre las zonas de riesgo y los asentamientos humanos. Tampoco se permite allí el desarrollo urbano. La otra política es la de protección, que son los territorios que están sujetos a un régimen de protección. Tampoco allí se permite el desarrollo urbano. La única política que permite el desarrollo urbano es la política precisamente de zonas urbanas. Allí caben todos los usos del suelo, en los usos habitacional, comercial, industrial, todos los usos urbanos. Es la única política que permite el crecimiento urbano. Por eso mencionaba yo, es el instrumento que regula los usos del suelo fuera de los centros de población. Es muy importante porque nos orienta hacia dónde debe crecer una ciudad, un asentamiento humano y la manera en que se debe dar. Estos instrumentos de política y el ordenamiento ecológico local en el municipio de Querétaro, los municipios tienen la atribución para expedir sus programas de ordenamiento ecológico locales, POEL se le llama. El Estado, a su vez, promueve también el ordenamiento ecológico regional, que básicamente es el estatal. Y a nivel federal también se tiene el programa de ordenamiento ecológico general del territorio. Todos comparten las mismas políticas, algunos cambios. El de Querétaro, por ejemplo, tiene el de salvaguardia y riesgo, cosa que no tiene el Marqués, por ejemplo. Pero todos, sin excepción, tienen esas políticas y la importancia, pues como digo, es el instrumento que regula los usos del suelo fuera de los centros de población. Es decir, en un asentamiento humano ya constituido, pues ahí ya tiene la política urbana, ya no es necesario solicitar una modificación o algún cambio de uso de suelo, porque ya está contemplado esa política. La importancia es que le aplica fuera de los centros de población.
Ahora, usted nos comentaba que le tocó realizar el primer ordenamiento ecológico aquí en Querétaro. ¿Cómo han ido avanzando estos ordenamientos y qué es lo que hoy, hasta dónde se ha llegado? Por ahí me comentaba que también es necesario actualizarlos. ¿Cuál es el estatus hoy de los ordenamientos ecológicos en Querétaro? Sí, en el 2012-2015 tuve la oportunidad de participar en la administración pública, fui director de ecología, y nos tocó promover precisamente el primer ordenamiento ecológico local de todo el estado. Pero este ordenamiento llegó más allá de la publicación, sino que al ser un instrumento de política, también se logró la inscripción en el registro público. Y bueno, este se publicó en el 2014, ya estamos en el 2000, prácticamente en el 2025, y este es un instrumento que debe ser actualizado cada ciertos años. ¿Por qué? Porque la demanda del territorio crece año con año y ese ordenamiento también debe ser actualizado. Tal vez hay zonas que ya por alguna cuestión de aprovechamiento de recursos ya puede ser objeto de desarrollo urbano, y al contrario, también puede haber otras zonas donde ya meritan que si tenían una política de aprovechamiento sustentable, pues ya tal vez ya se recuperó, es una zona valiosa ambientalmente y por lo tanto hay que darle una política de protección. Son instrumentos muy activos que deben ser constantemente actualizados para que no lo rebase. ¿Sí? Hablando Y buscar, justamente- perdón, No, adelante, ingeniero. y buscar ese ordenamiento o ese crecimiento ordenado, ¿sí? No disperso. En ese mismo contexto de buscar el crecimiento ordenado y no disperso, hay siempre la constante de reflexión cuando se anuncian cambios de uso de suelo en algún municipio. Tenemos como ciudadanos esta asociación de que cambio de uso de suelo equivale a corrupción porque se cambian los usos de suelo para permitir los desarrollos, los fraccionamientos. ¿Qué nos puede compartir de esta reflexión que le estoy haciendo, ingeniero? Sí, mira, en mi opinión, si ya tengo yo una unidad de gestión ambiental con una política de desarrollo urbano, ya únicamente lo que debo hacer es seguir las formalidades, ¿sí? Creo que estas quejas y algunas polémicas se refieren más bien básicamente cuando yo en mi territorio tengo una unidad de gestión ambiental con una política no urbana, como una de protección, por decir. Allí sí es cuando surgen las polémicas, porque de entrada esa política a mí no me permite un desarrollo urbano. ¿Qué es lo que hago como propietario, con todo el derecho, igual que me asiste la ley? Yo solicito una modificación a ese ordenamiento. Es decir, si yo tenía una política de protección, yo pido un cambio de uso de suelo, primeramente lo solicito al municipio, el municipio tiene a su vez un comité, una validación tanto del Estado como de la Semarnat. En el caso de que tenga áreas protegidas, por ejemplo, federales, invariablemente se debe contar con la opinión de Semarnat, pero yo lo que busco es no el cambio de uso de suelo en sí, sino primero el cambio de la política, ya que me permita el uso urbano. Y posteriormente ya puedo solicitar el cambio de uso de suelo. En resumen, para mí, el ordenamiento ecológico es cuáles usos son compatibles y cuáles no compatibles. Cada política tiene un uso de suelo. En la urbana, todos los usos urbanos son compatibles. En todas las demás, el uso urbano no es compatible. Entonces, es una ruta que debo seguir. Primeramente, modificar mi plan de ordenamiento y posteriormente solicitar mi cambio de uso de suelo. El ordenamiento ecológico no te asigna usos de suelo. Lo que te asigna son políticas. Políticas públicas. Políticas públicas, y ya de ahí parto yo si el uso que yo quiero es compatible o no es compatible. Ahora, todas las problemáticas que hemos vivido, que vivimos ya ahora con el desarrollo
urbano que se ha dado, pues bueno, en 10 años no sé en cuánto ha crecido el municipio, pero bueno, los que vivimos aquí vemos que hay un crecimiento impresionante en el municipio de Querétaro, pero esto nos ha traído, por ejemplo, el tema de las inundaciones, ¿no? Que se ha hablado mucho, y otras cuestiones, la contaminación también, y que todo esto está relacionado con el medio ambiente. El ordenamiento ecológico también debe tomar en cuenta estos factores. ¿Los ha tomado en cuenta en Querétaro? ¿Qué ha fallado que estamos en crecimiento en estos temas? Sí, el ordenamiento ecológico no es solamente la asignación del uso de suelo. Para yo asignar una política se evalúa primeramente la condición del territorio. Son zonas de recarga, son terrenos forestales, son terrenos degradados, son terrenos de infiltración, de avenidas, generación de escurrimientos, todo eso se evalúa y ya se le asigna la política. En mi opinión, lo que falta es analizar más a profundidad una solicitud, porque yo siempre he manifestado, el dar un cambio de uso de suelo no es solamente el impacto por el desmonte o por el cambio de uso de suelo en sí, sino más bien la sinergia y el impacto acumulativo que ese cambio de uso de suelo puede traer consigo. Si yo, por ejemplo, me autorizan un cambio de uso de suelo en un terreno en la parte alta, pues creo que desde ese momento, a través del Cabildo y siguiendo las directrices del programa de ordenamiento ecológico, pues yo como autoridad tengo la facultad de decirle, aquí es una zona donde se va a generar mucho escurrimiento, por lo tanto, yo tengo la atribución de imponerte condicionantes. Se me ocurre, una vas a hacer bordos de contención para disminuir el riesgo. Así esa evaluación es la que a mi parecer falta mucho promover. Una evaluación muy puntual sobre los impactos que yo espero y cómo los pienso mitigar o prevenir. Ingeniero, se nos termina el tiempo. Ojalá lo podamos invitar en una futura ocasión, pero no quisiese cerrar la charla sin preguntarle si tiene usted un análisis. ¿Cómo estamos con los documentos que regulan el ordenamiento ecológico municipales? ¿Están actualizados en los 18 municipios? ¿Quién sí, quién no? No sé si tenga ese dato a la mano. Mira, lo que te puedo comentar es que el de Querétaro se expidió en el 2014, no ha sido modificado. 10 años de antigüedad. Ya 10 años. El de Corregidora, si mal no recuerdo, en el 2018, 2017 se publicó también, pero que yo tenga conocimiento, ninguno se ha actualizado. El que se actualizó fue el estatal en el 2022, porque deben ir vinculados uno con el otro. Pero a nivel municipal tengo entendido que ninguno se ha modificado, lo que es el ordenamiento. Pues ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Para las nuevas administraciones. Para los 13 municipios, porque déjame decirte que de los 18 municipios del estado, 13 sí cuentan con su ordenamiento. 5 no. 5 no. 5 son los de la sierra, Peñamiller, Landa, Pinal, Jalpan, Arroyo Seco. Quiero suponer que allá no se ha llegado a la publicación de su ordenamiento en razón de que allá cuentan con el instrumento también de política ambiental, lo que es el decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Pues ingeniero, muy interesante. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos gracias a ustedes. estas reflexiones. Gracias al ingeniero César Chávez, maestro en ciencias y especialista en ordenamiento ecológico. Vamos a una pausa y regresamos con más.